Bienvenidos a la clase número 7, ya de inteligencia emocional. Estamos en la parte de vampiros energéticos y ahora sí la dejo con Claudia para que siga con este tema. Hola grupo, buenas noches. Ayer hablábamos de quién era un vampiro, ¿no? Estas personas que realmente disfrutan el dolor ajeno, los que no les importa cuánto daño pueden causar, eh, aquellas personitas que en realidad a través del narcisismo, de ese egoísmo, de su egocentrismo, hacen que la vida de las demás personas realmente a veces se torne difícil, pesada y hasta muy complicada. ¿Cuál es la idea de estas clases? Tener herramientas internas, sobre todo, que es el poder decir, bueno, ¿hasta dónde voy a dejar que esta persona me afecte? ¿Y hasta cuándo? Y la herramienta más importante es el conocimiento que nos da el poder de hacer estas elecciones. ¿Cómo vamos a reconocer a un vampiro energético, a un vampiro psíquico? En general son personas que para nosotros son agradables, a quienes tenemos en estima y por las cuales sentimos un cariño enorme, incluso hasta admiración. En algunos casos, principalmente ellos, están centrados solos en sí mismos y en sus problemas o en sus circunstancias, y no hay nada más importante para ellos que ellos mismos. Tienen actitudes extremas, con muchos prejuicios, y son rápidos para emitir opiniones y de calificar a los demás. Aparte, son muy hábiles en la manipulación emocional. La mayoría de las veces actúan de manera solapada y suelen tener intenciones ocultas. La sinceridad en ellos brilla por su ausencia. Buscan y manipulan con el propósito de obtener algo de nosotros. Cuando lo han obtenido, ellos tienen tendencia a desaparecer. Las personas que nos hacen perder la confianza en nosotros mismos, que actúan con superioridad, que no tienen consideración de nuestras necesidades y requerimientos, es decir, aquellos que carecen de empatía, son aquellos que humillan, debilitan, juzgan duramente las opiniones y propuestas ajenas, colocándolos en un lugar de inferioridad. Nos hacen sentir inseguros y simplemente buscan confundirnos. No aprecian nuestros avances ni triunfos, y mucho menos nuestros deseos de mejorar. Esto que yo voy a pasar a escribir ahora, José, ¿usted quería hablar? No, José perdón, Alberto. no. Ah, bien, me sale que no quería hablar. Christiane Northrup, que es esta médica que yo les comentaba ayer, es cirujana y se dedicó a lo largo de su carrera a observar no solamente las dolencias físicas en los cuerpos de sus pacientes, sino las espirituales o del alma. ¿Por dónde se le está yendo la salud a esta persona? ¿Qué situación la drena al punto de quitarle su fuerza vital? Esta observación le posibilitó detectar fugas de energía y a sus causantes, los llamados metafóricamente vampiros. Northrup dice que la mayoría de las mujeres víctimas de vampiros energéticos son compasivas y cariñosas y se preocupan mucho por el bienestar de quienes las rodean. Interactúan con la energía de los demás hasta un punto de situarse más allá de ser simplemente compasivas. Sienten el mismo sufrimiento como si lo estuviesen experimentando de primera mano. Ese dolor que están presenciando hacen que estas mujeres se incluyan en una categoría desconocida como personas excesivamente empáticas. Northrup dice que las mujeres en relaciones tóxicas generan cánceres de útero y de mama un 58% más
que las que viven en armonía o en soledad. Habla con otros sobre las personas que sospechan que es un vampiro energético. Si bien es probable que no quieras caer en chismes, considera que la mayoría de los vampiros energéticos tienden a tener relaciones unilaterales con casi todos aquellos que los rodean. Ten presente que ver que otros han tenido los mismos problemas que tú te podrían ayudar a comprender que la responsabilidad no es tuya. Es lo que hablábamos ayer, que nosotros decimos, ¿por qué me involucré con esta persona? Porque nunca conocemos realmente a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, porque hasta nosotros vamos cambiando, ¿no? ¿Cómo ampliar la presentación, Gabriela? Eso, que quede más grande. ¿Está bien, Gabriela, ahora? Sí, correcto. Les decía que nosotros a veces decimos, ¿por qué me involucré con esta persona? Porque realmente al principio todos mostramos nuestra mejor faceta. Al principio nos contenemos, no decimos lo que pensamos, somos como muy respetuosos y bueno, después al tiempo empezamos a relajarnos y a mostrar nuestra verdadera personalidad. Por eso decir esto de que la responsabilidad no es tuya, porque muchas veces decimos, ¿por qué perdí tanto tiempo con esta persona? ¿Por qué no me di cuenta antes? Porque nunca te ibas a dar cuenta antes. Porque uno va cambiando, va mostrando distintas facetas. Y describir a un vampiro no es fácil, porque se camuflan hábilmente en nuestras emociones. Y como somos personas de bien, no los vamos a rechazar. Los dejamos entrar en nuestras vidas. Ellos nos estudian y al conocer nuestras debilidades nos dominan. Nos alejan de nuestros familiares, amigos y allegados, con las excusas de que son malas personas o que nos influyen de manera negativa. Porque el vampiro nunca, jamás se va a hacer cargo de lo que hace. Nunca. Los vampiros energéticos consiguen que la energía no deje de fluir hacia ellos, hurgando magistralmente en las heridas de quienes los rodean. Las personas empáticas son un blanco especial para los vampiros energéticos, porque las heridas de su vida son muy profundas, lo que significa que son hábiles para manipular, aclara Northrop en el capítulo Las relaciones de los vampiros con las personas empáticas. ¿A quién se le denomina un vampiro psíquico? Hola Beatriz, buenas noches. Así se denomina a las personas que cuentan con la capacidad de agotar y drenar la energía de otras personas y que también pueden dañar o alterar su energía vital o campo de frecuencia vibracional. Cuando un vampiro tiene habilidades psíquicas, se denomina así, vampiro psíquico. Los vampiros psíquicos o energéticos son como demonios disfrazados y pueden ser cualquier persona que se encuentre en nuestra vida, ya que son mucho más frecuentes de lo que podemos suponer. Y en la mayoría de los casos, los vampiros energéticos ni siquiera lo saben o no son conscientes de serlo. Vamos a empezar con la descripción de la primera postura de poder, la primera descripción de un vampiro, que aunque ustedes no lo crean, lo hacen para poder dominar. Y este vampiro es uno muy conocido, muy popular, que es el vampiro quejumbroso. Es el que se queja siempre de todo y de todos. Cuando nos encontramos con él ya se está quejando de por qué no le telefoneamos o no le visitamos. Si aceptamos su queja podrá hacernos sentir culpables. Lo mejor es usar nuestras propias armas quejándonos a la vez que él, preguntándole a él por qué no llama o no aparece. Hay que dejarlo confuso, sin tiempo para responder y retirarnos rápidamente.
Este vampiro es aquel ser que es el sufriente, el que todo el tiempo está en una postura dolorosa. Y nosotros no hemos nacido para ver a otra gente sufrir. Entonces, ¿qué hacemos? Como no nos gusta, empezamos a consolarlo. Y de esta manera nosotros terminamos debilitados. Ellos son víctimas, todo lo malinterpretan. A ella nadie los quiere o no los entiende. Y como somos solidarios, tratamos de resolverle su vida. La queja que nos produce desesperación, ansiedad extrema y angustia. Para ellos todo es una tragedia y son exagerados en el dolor. Al ponernos distantes o indiferentes, le vamos a cortar el alimento a este vampiro que va a sentir, obviamente, la inhalación. Fíjense que aquellas personas a veces que adoptan esta postura de víctimas, de sumisos, que la vida está como ensañada con ellos, como que, ¿qué hacemos los demás? Les cubrimos todas sus necesidades. Sin embargo, si fuese una persona estoica, digna, que no se queja, es como que no tenemos esa tendencia natural a sobreprotegerlo, ¿no? Por eso estos vampiros, a través de la lástima, de esta queja, logran tener todas sus necesidades cubiertas. Seguimos con el vampiro crítico. Critica a todos y a todos, y lo peor es que solamente lo hace de manera negativa. Ve la vida por el lado sombrío. La murmuración tiende a crear en la víctima un estado de alma oscuro y pesado, que abrirá su sistema para que la energía sea succionada. A este tipo de vampiro hay que decirle no a sus críticas y nunca estar de acuerdo con él. La vida no es tan negra como él la ve. La doctora todo el tiempo ustedes van a leer que dice salgan huyendo, corten el contacto, no les hablen, no los miren. Bueno, no podemos porque lamentablemente siempre vamos a tener estos tipos de personajes o personalidades a nuestro alrededor. Lo mejor es salir huyendo y cortar el contacto, dice la doctora, pero bueno, no siempre se puede, obviamente. ¿Qué es lo que sucede con estos vampiros críticos? Que el cerebro toma esta crítica como rechazo. En las cavernas ser rechazado era igual a la muerte. Al estar solo, era vulnerable. Son adictos a la rabia, necesitan estar en tensión permanente. Son perfeccionistas, al criticar sienten placer, les produce morbo. Fíjense que si hay algo que va a seguir existiendo en la televisión y en todos lados es esos programas donde la gente critica a la otra, ¿no? Donde todo el tiempo estamos metiéndonos en la vida del otro para opinar y generalmente siempre de manera negativa. Y esto, como explicábamos en la primera clase, genera morbo. Por eso nunca vamos a dejar de criticar. Porque da cierto placer escuchar y sobre todo criticar. Vampiro adulador. Es el famoso barbero. Adula el ego de la víctima cubriéndola de elogios falsos, intentando seducirle. Hay que tener mucho cuidado para no prestar oídos al adulador, pues él espera que el orgullo de la víctima abra las puertas de su aura para así succionar su energía. Halagar es un gesto espontáneo, ¿no? Que podemos tener todo cuando no hay un interés de por medio. En cambio, adular es un acto donde vamos a requerir una retribución a cambio. Al adular nos relajamos y ahí entra en nuestra mente, porque cuando nosotros, alguien, nos hace sentir bien, nos relajamos y bajamos la guardia y la verdad que empezamos a sentirnos tan bien con esa persona que nos transformamos en seres totalmente generosos. Cuando nosotros no nos descuidamos, este vampiro adulador termina manejando nuestra vida, nuestro carro, nuestra casa, porque como nos hace sentir tan bien,
vamos a ceder espacio, vamos a cederle cosas. A todos en algún momento se habrán dado cuenta que cuando a alguien le empieza a ir muy bien en la vida, se llena de estos vampiros aduladores, ¿no? Y después cuando a esa persona le va mal, no queda nadie. Y así sucede lamentablemente, ¿no? Con estos vampiros tan interesados. Vampiro moralista y vampiro religioso. El moralista absorbe a sus víctimas sometiéndolo a rígidos controles de orden moral, imponiendo severas críticas y restricciones. Las víctimas viven atemorizadas con la idea de ser objeto de su ira. Nos hacen sentir que su vida es perfecta y que son los dueños de la verdad. El vampiro moralista es aquella persona que suele ser muy rígida, el que te va a hacer sentir siempre un miserable, el que va a tener todos los argumentos para hacerte ver que su vida es perfecta, que las decisiones que él toma siempre son idóneas, que tienen su familia totalmente organizada, que todo en ellos es bueno y los demás no. Uno se siente muy baja autoestima al lado de alguien que es un moralista. El religioso es aquel vampiro que se sabe todos los versículos y frases de la Biblia donde te hacen sentir un pecador, bajándote la autoestima con algo tan sensible como la espiritualidad y ejerciendo el dominio a través de la culpa y del pecado. El religioso es aquel que en realidad implementa la espiritualidad para dañar y para dominar al prójimo. No digo que hay gente que realmente está interesada en compartir los conocimientos espirituales y ayudar a los demás, pero el religioso, el que lo hace con la segunda mala intención, realmente es alguien que puede causar mucho daño. Vampiro reclamador, esto es muy de los padres con los hijos con los padres, con las parejas. Reclama de todos y a todos, se opone a todo, exige, reivindica, protesta sin parar. Lo más gracioso es que no siempre dispone de argumentos sólidos y válidos para justificar su protesta. La mejor táctica es dejarlo hablando solo. Y el reclamador es un eterno disconformista. Es el que si te hace un favor te lo va a recordar siempre y lo va a hacer lamentablemente en el nombre del amor. ¿Se acuerdan que ayer decíamos cuál era un vampirismo muy dañino? El que se da en el nombre del amor. Bueno, este es uno. Son los meteculpas por excelencia, son invasivos, malagradecidos, traidores, desacreditan e inventan historias, nos generan violencia y generalmente nos ponen a la defensiva. Porque cuando viene un vampiro reclamador uno tiene que tratar de defenderse como de lugar, ¿no? Porque te van a estar cobrando y facturando absolutamente todo. Entonces vos tenés que ponerte memorioso, entrar a recordar si vos también hiciste favores, si te deben algo, ¿sí? Para poder defenderte de este tipo de vampiro. Ahora les voy a pedir, por favor, si quieren participar, yo les hago una pregunta. ¿Qué creen ustedes que significa ser un vampiro inquisidor? Vampiro inquisidor. Si me quieren abrir sus micrófonos y contestar, muy agradecida. Andrea, Beatriz, Gabriela, Jessica, ¿alguien me va a contestar? José. ¿Qué les parece que significa vampiro inquisidor? Hola, buenas noches. No Hola. tengo idea, pero me suena que juzga mucho, ¿no? Que todo el tiempo está siendo aquel juez que dice si lo que hablaste, lo que dijiste, lo que hiciste, lo que opinaste está bien o mal.
Bien, Jessica, yo pensé lo mismo que vos. Yo también pensé lo mismo. Por eso siempre pregunto, porque yo quizás era yo. Yo también pensé lo mismo que vos, Jessy. ¿Alguien más quiere comentar? Tampoco yo sé con exactitud qué es, pero por los términos de vampiro, pues alguien que igual, que te chupa la energía, que te la absorbe por el simple hecho de que esté ahí cerca a ti, pero a través del uso como de la autoritarismo, como del sobajamiento, de que se me ocurre como que él debe sentirse más que, más que el otro y como atemorizador por lo inquisitivo. No Sí, sé me si pareció lo ya más o menos. sí. A mí me hizo recordar a la Inquisición, al Ku Klux Klan, todo eso, Ajá, ¿no? ajá. Sí, yo también, Y Andrés. estoy viendo como puede ser así como un jefe que debe demostrar que él es el poder y que solo él sabe y los demás deben saber menos. Y aunque sepan más, hace que no todos los jefes, obviamente, pero algunos que carecen de ese valor de sí mismos, tienen que usar la Inquisición para sentirse más. Qué bien, me encantó Andrea, pero en realidad tampoco significaba eso. Ok. Yo cuando, yo cuando lo escuché, Inquisidor, pensé lo mismo que ustedes. Yo me imaginaba, ya les digo, el Ku Klux Klan, esta gente que era como muy eh, discriminadora, donde mataban a las personas que no eran como ellos, pero no, fíjense que vampiro inquisidor quiere decir que su lengua es una ametralladora. Dispara preguntas sobre todo y no da tiempo a que la víctima responda. Verdaderamente él no quiere respuestas, sino desestabilizar a su víctima, romper su equilibrio mental, perturbando su flujo de pensamiento. Para salir de sus garras no hay que preocuparse en buscar respuestas, hay que responder haciéndole una pregunta muy personal, contundente y como siempre procurar apartarse de él lo más rápido que se pueda. El inquisidor es aquel que a través de preguntas te sacan información que uno ni siquiera quiere dar. Muestran su complejo de inferioridad, no dan seguridad. Para ellos todo es competencia y así controlan a sus víctimas, quienes terminan agotadas y desestabilizadas por este ataque de muchas preguntas que no quieren responder. El vampiro inquisidor en realidad es un celópata y así lamentablemente es como domina a través de la pregunta. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién fuiste? ¿Qué te pusiste? ¿Con quién hablaste? ¿Por qué te demoraste? ¿Dónde estabas? Y nosotros a veces llega un momento que no sabemos ni qué contestar porque nuestro cerebro está pero absolutamente acostumbrado y preparado para responder. De hecho, fíjense que el coaching se hizo tan famoso. ¿Por qué? Porque la persona que armó toda esa estructura basada en preguntas se dio cuenta que nosotros realmente no podemos no responder. Y lo malo del celópata, que es aquel que puede llegar a matar. O sea, este vampiro que puede parecer así como muy interesado en, uy, se preocupa por mí, bueno, puede llegar realmente a ser una persona que te termine matando. Vampiro lamentoso es el que está lamentándose de todas sus desgracias permanentemente para así succionar la energía. Ataca por el lado emocional y afectivo. Llora, se lamenta y hace cualquier cosa para despertar pena, o sea, se dedica permanentemente a hacer chantaje emocional a sus víctimas.
Él se siente siempre como la víctima desafortunada. Hay que cortar sus lamentaciones diciendo que no nos agradan las quejas, pues no resuelven ninguna situación. Aquí en Argentina tenemos un montón de refranes, ¿no? Que dicen, el día que yo haga sopa me encuentro con un tenedor. ¿Por qué todo el tiempo tenemos ese tipo de frases? Porque son aquellos que cuentan historias con exageración y con un realismo sorprendente. Siempre sacan un beneficio secundario de esa situación y terminan tener todas sus necesidades cubiertas gracias a la solidaridad de las personas que son bien intencionadas. Los lamentosos terminan, la verdad, siendo personas que son tan convincentes que hacen que los demás los alimenten, les dé ropa, los calzados, lo que necesiten, lo llevan, lo traen, porque tienen esa habilidad de conmover y a través de esta postura terminan dominando y manejando de la vida a los demás. Seductor patológico es quien embiste contra las puertas de la sensualidad y la sexualidad de la víctima. Parece un pulpo queriendo envolver a la persona con sus tentáculos. Succiona la energía seduciendo, provocando náuseas y repulsión. En ambos casos, estaremos desestabilizados y seremos vulnerables. Tendremos que inventar una disculpa y huir rápidamente. Estas personas dominan con la seducción, acosan. Y a veces acá lo hablamos en un término masculino, pero ¿cuántas mujeres a veces se han sentido sumamente atacadas y asediadas por otras mujeres, ¿no? Son personas inseguras, desconfiadas de su propia capacidad para sostenerse y energizarse por sí mismos. Lo hacen para reforzar su hombría en la mayoría de los casos. Aquí en Argentina les decimos el viejo verde, el acosador compulsivo, el que invade y manosea provocando repulsión. Son aquellos que si consiguen pareja hacen que los estén deseando o necesitando todo el tiempo. Son aquellos que son infieles, siempre mienten, les gusta el riesgo y lo prohibido. Y lamentablemente este tipo de personalidades provocan en el otro unas ganas de siempre estar tratando de dominarlo, de controlarlo. Y este seductor patológico, que es un infiel por naturaleza, genera relaciones enfermizas bastante dolorosas. Cuesta mucho a veces salir de al lado de un seductor patológico. Vampiro, grillo, parlante. Sería La bueno puerta- preguntar si alguien tiene alguna duda o vamos bien con respecto al tema de vampiros. Bueno, espero que... Bueno, están demasiado callados. ¿Cómo dejar de ser un vampiro energético? Dice Jessica Claudia. Jessy, ¿qué tema es? Porque la verdad que uno puede reconocer si uno es uno mismo, ¿no? Reconocer qué tipo de vampiro es y cuando uno se nota ante esa postura tratar de modificarla, que no es fácil, Jessy. Lamentablemente no lo es. Porque es lo que hablábamos ayer de que por qué tomamos siempre el mismo tipo de decisiones. O Se por dañó ese qué. parlante. ¿Cómo? Ay, perdón. Se dañó mi parlante, perdón. Pensé que estabas hablando del grillo parlante. Te decía que lamentablemente modificar esos patrones de conducta que nosotros tenemos cuesta mucho. Pues eso lo hemos ido adquiriendo de niños y bueno, todas estas posturas
a veces nos enseña la misma vida, ¿no? Y cuando somos criaturas que las vamos adaptando para modificar a nuestros padres, para poder dominar a nuestros hermanos, para poder, bueno, eso queda como muy grabado a fuego y lo seguimos trasladando el resto de nuestras vidas. Es difícil dejar de ser un vampiro. No imposible, pero sí muy difícil. Lo importante es uno reconocerlo y saber quién es y qué conducta adopta, ¿no? De nada, Jessie. Decía que estos grillos parlantes son los egocéntricos por naturaleza. A ellos no les gusta escuchar ni que les sugieran soluciones a sus problemas. Quieren solo hablar para acomodar sus ideas y depositar en los otros su emotividad. Quien los escucha termina totalmente agotado. A veces pueden ser los turistas emocionales, ¿no? Aquella gente que llevamos mucho tiempo sin ver y de golpe un día los encontramos y nos cuentan todos sus cuitas, todos sus problemas. Después se van y no los vemos más. Y uno se queda re amargado, ¿no? En realidad también lo peligroso del grillo parlante es que son los narcisistas por excelencia. Los yo. Y lo único que quieren es expresarse y no les va a interesar nunca nada de nadie. Ernie, si me querés silenciar todos los audios, hijito, te lo agradezco. Vampiro hipocondriaco. Hay un audio que está abierto, que no sé de quién es. Olga. Olga. Ah, sí. ¿Me puede cerrar su microfonito, por favor? Gracias. Vampiro hipocondriaco. Cada día aparece con una enfermedad nueva. De esta forma llama la atención de los demás, despertando preocupación, reclamando cuidados y atención. En definitiva, mientras describe los pormenores de sus males y cuenta sus interminables sufrimientos, roba la energía de sus oyentes, quien después es el que se siente pésimamente. El hipocondriaco es una persona que nos va a conmover y va a querer que seamos siempre solidarios. Son maestros en hacerte sentir culpable si no los acompañas, no los llevas al médico, si no los escuchás. Y por sobrevivencia necesitamos que nos cuiden más en las enfermedades. No les gusta la soledad, por eso llaman la atención. Y fíjense que hoy estamos realmente en una sociedad hipocondriaca, enfermos del estrés, de ansiedad, de depresión, de trastornos obsesivos compulsivos, de adicciones. Hoy somos una gran sociedad enferma. De hecho, las enfermedades mentales en los niños ha crecido un 300%. Y se supone que dentro de unos años va a ser más, mucho más lo que vamos a vivenciar en los niños. Por este modo tan consumista y competitivos que tenemos que salir a trabajar las madres, dejamos a los niños al cuidado de personas que no son a veces ni familia. Y todo esto va generando en los chicos traumas, heridas emocionales muy profundas que los lleva a que empiecen a generar diferentes patologías mentales. Así que miren si no estamos realmente ya en una sociedad verdaderamente enferma. De hecho, después de la pandemia ha quedado totalmente demostrado que el vivir en el estrés, con este cortisol y todo lo que nos ha pasado, que hemos quedado una sociedad violenta, mucho más egoísta, con mucho narcisismo, con mucha violencia, porque toda esa situación de miedo extremo nos llevó a sacar este cerebro reptiliano básico que hace que estemos en modo supervivencia.
Este vampiro cuesta un montón separarse de él, porque es el manipulador. Suele recurrir a dos actitudes básicas. Primero, ejerce autoritarismo durante un cierto tiempo, hasta que de pronto cambia el juego y permite que el ambiente se relaje, que la víctima se calme y entre en la esperanza de que todo vuelva a su cauce normal, para luego nuevamente volver a tirar de las riendas y ejercer su control. De esta manera va desequilibrando a la otra persona, que nunca puede estar segura de cuál será lo próximo que le espera, creándole un estado de ansiedad continua. Estos vampiros suelen ser bipolares, discuten ferozmente y después las reconciliaciones sexuales suelen ser muy intensas. Esta mezcla de oxitocina y adrenalina hacen que sean relaciones muy adictivas. Pasan del amor al odio con mucha facilidad. Lamentablemente, separarse del manipulador te lleva años y años, porque empezamos en una guerra desmedida donde estás todo el tiempo viendo qué le vas a decir para dañarlo, para destruirlo, para minimizarlo, para esta puja increíble de poderes. Se te puede llegar a ir la vida. Años. Falso altruista. Este vampiro se presenta como gurú, maestro o salvador de almas. Le dice a sus víctimas que no le cobrarán nada por el servicio de salvación, pero conforme avanza los va drenando poco a poco a través de donaciones voluntarias, que al final se convierten en obligaciones. Mientras que el vampiro se hace cada vez más rico, sus víctimas se vuelven cada vez más pobres. Pues bien, primeramente se tendrá que estar muy despierto para saber a ciencia cierta que la persona que se encuentra frente a ti es realmente un vampiro energético. Tendrás que catalogarlo y clasificarlo en la característica a la que pertenece. Recuerden siempre esta frase. La incertidumbre nos vuelve supersticiosos. Aquellos que consultan el tarot, los falsos pastores, las sectas, pierden la capacidad de tomar decisiones por sí mismas. Generan dependencia y pierden el libre albedrío. Así, si se equivocan, nunca va a ser culpa de ellos. Porque yo fui y consulté con esta persona se equivocó, es culpa de esta persona. Si esta otra persona me dijo algo y acertó, yo me felicito porque fui y lo consulté. Siempre me voy a justificar para no tomar yo decisiones. Porque fíjense que si hay algo que a todos nosotros nos termina preocupando y mucho, es esta toma permanente de decisiones que tenemos que hacer. Porque sabemos que siempre en algo nos vamos a equivocar o no va a ser acertado. Lamentablemente este tipo de falsos altruistas terminan llenándose los bolsillos de plata, mucho dinero, en base de las incertidumbres y el dolor de otra persona. ¿Qué es lo malo? Que cuando nosotros dejamos que otra persona decida, el canal de aprendizaje no lo vamos a vivir plenamente. No vamos a aprender, ni tampoco nos vamos a hacer cargo o vamos a ser responsables de nuestras decisiones. O sea, se pierde mucho con esto de volvernos tan supersticiosos o tratar de que otra persona nos digan cómo tenemos que vivir y lo que tenemos que hacer. El maltratador pasivo. Yo siempre termino unos minutitos antes porque me gusta interactuar con ustedes. Así que ya estoy terminando para que podamos hablar un ratito y que me digan a ver si se han sentido identificados con algún vampiro, se han reconocido alguno en su entorno. Pues esto la verdad que es todo un aprendizaje
ante ver las diferentes posturas con las cuales nos terminan dominando. Este maltratador pasivo es quien con su indiferencia, silencios y falta de acción te hacen vivir infiernos. Según ellos nunca hacen nada malo y su proceder es casi perfecto. Son quienes te desafían, aquellos que si les decís que vas a hacer dieta van a venir y te van a regalar un chocolate o algo para que vos engordes. Entonces decís, pero ¿por qué? Si te estoy diciendo que quiero adelgazar, me traes algo que me va a producir un efecto contrario. Porque el maltratador pasivo te va a desafiar siempre. Ellos implementan el silencio como castigo. Hacen daño porque la otra persona no sabe finalmente qué interpretar. Es una venganza injusta porque realmente uno no sabe dónde está parado ni hacia dónde ir. Buscarán hacerte parecer loco o mentiroso y por supuesto va a invalidar cualquier reclamo antes de reconocer que hizo algo malo. ¿Qué es lo malo de este maltratador pasivo? Pues que en la gran mayoría de las veces son psicópatas. Son personas que tienen un pésimo manejo de las emociones o realmente están tan anulados que no las pueden sentir, y entonces te pueden lastimar de una manera despiadada que vos realmente te sentís súper mal porque ves que a ellos realmente nada los conmueve. Y a veces no sabes cómo tratarlo porque si llorás o si le hablas, o nada les afecta, nada les llega. Vampiro conflictivo. Para él el mundo es un campo de batalla, donde las cosas solamente se resuelven por la fuerza o a los golpes. Quiere que la víctima compre su pelea provocando en ella un estado de rabia, irritación y agresividad. Ese es uno de los métodos más eficientes para desestabilizar a la víctima y robarle su energía. No hay que ser campo a la agresividad, procurando mantener la calma y cortando los lazos con este vampiro. El conflictivo es el que te va a alejar de tus amigos y familia, el que ve a los otros como enemigos. Son obsesivos y vengativos, son los eternos disconformistas y malagradecidos. Es el envidioso por naturaleza, el que te va a aislar y te va a dejar solo. Es el que siempre encuentra un problema en cada solución, ¿no? El que siempre encuentra lo malo, el que es crítico con todos los demás, todos tienen defectos, nada le agrada. Es horrible este tipo de vampiro porque uno realmente siempre tiene que estar atento a que nada lo desagrade. Y ese también es una manera de dominio. Consejo. Si el vampiro energético te ha lastimado, habla sobre tus sentimientos con alguien de confianza o con un terapeuta. Porque ¿qué sucede? Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo estuve muchos años con este vampiro, ya salí, me siento bien y voy, pero nos quedan realmente muchos traumas y queda mucho dolor y queda mucha culpa sobre todo, ¿no? Porque nos vamos a echar siempre la culpa. Más cuando a veces terminan en divorcios muy agresivos, con mucho conflicto, con mucho dolor. Entonces poder hablarlo con un psicólogo, con un médico, que realmente nos ayude a entender que la gente es lo que es, y más allá de que nosotros decidiéramos estar o no al lado de ellos, no van a cambiar. Y que van a actuar según sus valores, según su criterio, según su experiencia. Y que no tenemos que hacernos tanto daño ni echarnos tanta culpa. Porque la gente siempre nos va a defraudar. Quedan unos minutitos antes que Hernán comience, 7 minutos. Me encantaría escucharlos, si les sirvió, si se han identificado, si han visto una nueva óptica u otra perspectiva.
Yo la hago con mucho cariño esta clase y espero que les haya llegado y que les sirva. Así que si alguien quiere aportar algo, pueden abrir su micrófono y comentar, por favor. Buenas Yo una noches. pregunta. No, no, adelante. Más que nada es pregunta. Ahorita vimos lo que es cada vampiro. Y entonces entiendo que la invitación que nos haces, Claudia, de identificar qué tipo de vampiro somos, quiere decir que entonces todos somos un tipo de vampiro. No te quepa ninguna duda. Sí, Andrea, así es. Ajá. Ahora, sin este tipo de vampiro que soy o con quien yo convivo o X persona, pues, seguramente hay beneficios y hay aspectos que no favorecen, ¿no? A las relaciones. Entonces, qué técnicas o estrategias puedo usar para, pues para trabajar mi vampiro o el vampiro de los otros? El único vampiro que puedes trabajar es el tuyo, Andrea. Porque los otros, para poder trabajar su vampirismo, tienen que reconocerlo o conocerlo, o hacerse cargo, o ser responsable. Y a veces Ajá. ese vampiro tuyo tenés que ver si realmente daña a los demás, si te hace daño a vos. Y bueno, realmente qué huella querés dejar en esta existencia. Yo, por ejemplo, sé que realmente soy un vampiro muy grande, yo soy un vampiro gigante, sobre todo muy agresiva. Y yo trabajo permanentemente en no ser agresiva. Pero yo me doy cuenta que a veces mi agresividad es muy buena porque lleva a que se produzcan cambios, a que se muevan cosas, a que la gente me respete. Entonces a veces ser agresivo no es malo. Por eso te digo, hay que ver cuál de todas estas posturas vos reconoces en tu persona que puede llegar a estar haciéndole daño a otras personas y a vos mismas, sobre todo en el tema de no poder tener una sana convivencia, ¿no? Pero Ok. vos podés trabajar en vos misma, en los demás, olvidate. No creo que por más que vos le digas a alguien, mirá, tenés que cambiar, no tenés que ser así. Si esa persona no decide cambiar, no lo vas a lograr nunca. Nunca. Acá Gabriela dice, si el tema es muy delicado y seguro requiere todo un curso porque el manejo es lo más complicado para la víctima. Yo creo que tenemos algunos rasgos o todos como parte de nuestra historia. Sin embargo, los verdaderos vampiros todos se caracterizan por su falta de emoción y empatía. Si somos víctimas, requerimos terapia o grupos de apoyo. Si hay diferencia entre tener rasgos negativos que mejorar a ser psicópatas. Obviamente, este diagnóstico te lo va a dar un psicólogo o un psiquiatra. No te quepa ninguna duda, Gaby, que es así, por eso el consejo que nosotros damos a lo último es ese. Busquen ayuda por ustedes mismos para evitar volver a recaer en una relación tan tóxica y sobre todo para ver qué tipo de personalidades tiene uno. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta y podemos ser terribles vampiros, pero nosotros estamos bien con eso y no lo percibimos. ¿Cuántas veces nosotros odiamos a nuestros padres por el motivo que fuere, por imitación o por la oposición o por lo que se dé? Y después nos terminamos dando cuenta que eso también lo trasladamos a nuestros hijos. Y se genera toda una convivencia espantosa. Y bueno, trabajar en uno, todo eso es lo básico, pero a veces no nos damos cuenta por el aprendizaje. Y necesitamos realmente aquí, como dice Gabriela, a veces la ayuda de un psicólogo que nos ayude a redirigirnos, ¿no? Postdata, dice los autos postdata, mi amor. Los años que no veo un postdata. Los auténticos vampiros generalmente no buscan ayuda. Ah, no, obviamente. No van a aceptar su patología ni tampoco les interesa.
ni escucharte, ni le importa el daño que te producen. Pegan media vuelta, se levantan y se van y te dejan hablando solo. Obviamente, no lo van a aceptar. El vampiro es un ser egoísta por naturaleza y todo lo que hace todo el tiempo es tratar de dominar. Mi vida, la idea es que si estás con uno, corre. Y lamentablemente, Gaby, la gran mayoría de las veces tenemos que salir corriendo porque todos lo somos. Todos somos vampiros de una forma u otra, conscientes o inconscientes, pero todos lo somos. Yo estoy segura que en algún momento todos ustedes han sido quejosos, han sido lamentosos, han sido reclamador, en algún momento han sido violentos, en otros momentos han sido preguntones. Todos pasamos por ese abanico de posturas para dominar a las otras personas. Eso es lo que nos ha llevado a evolucionar y a salir adelante como especie, la mutación de nuestras personalidades. Vamos a ir viendo con quién estamos enfrente y en esta puja yo tanteo por acá, tanteo por allá, hasta saber cómo puedo dominar al otro. No es lo mismo, perdón, somos algo manipuladores, mandadores, etcétera, pero malvados, cuidado. Sí somos malvados por naturaleza, Gabriel. Es todo un trabajo no ser malvado. La gente tiene que realmente esmerarse para ser buena, porque lo malvado no sale de manera innata, ¿no? Es el ejemplo que yo les daba ayer con los niños. Compartí, convidá, no rompas, no hagas daño, no. Entonces, todo el tiempo nos están inculcando ser buenos. Pero en realidad nosotros nacemos con esa malicia que nos lleva para poder sobrevivir, para poder matar al enemigo, para poder en realidad defendernos. Nacemos así como malillos. Ser buenos es todo un trabajo. Yo espero que les haya gustado la clase. Tengo que retirarme, si Hernán continúa con el otro entrenamiento. Muchísimas gracias por sus aportes, muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Jessy, qué bonito. Gracias, Jessica, me encanta tu comentario. Muchas gracias. Que les haya servido, que lo hayan disfrutado. Yo la verdad que lo doy con mucho cariño. Así que muchísimas gracias a todos, han sido realmente muy amables. Hernancito, ¿estás, hijo? Sí, Claudia, acá batallándole con la computadora. Ahí creo que te escribió Gabriela, no sé si la habías leído, y ahora sí, ya les envié la información, también les envié ya las clases, y también les envié el PDF de Vampiros Energéticos. Así que si algo les falta, me escriben en el grupo y yo estoy pendiente. Mañana vamos a ver la clase de límites, también inteligencia laboral, y bueno, ya también ya vamos después a entrar en los temas de habilidades sociales. Que bueno, se me cuidan, se portan bien, los veo entonces mañana para la próxima clase de inteligencia emocional. Sí, me encanta, pues no sé cómo manejar el celular. Ahora voy a poner esto para la clase.